¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Estamos en vivo en la televisión pública, noche de jueves, de una semana larga, intensa, y a 16 días, 10 horas del balotaje. Yo sé que esta cuenta regresiva puede parecer una exageración, pero créannos que los que trabajamos en los medios, los que están en la política, a los que están muy comprometidos con la situación actual, que creo yo es el 90% de la población de Argentina, esto realmente es como los días estando preso, ¿eh? Queremos que se defina, queremos saber qué va a ocurrir. Hay una incertidumbre muy, pero muy grande. Y sin ninguna duda, lo que tiene que ver con Sergio Massa y Javier Milei, casi que ocurre en mundos paralelos, Pablo, porque por un lado está un ministro de Economía que tiene que hacerse cargo de un país muy difícil, con situaciones muy complejas, y que intenta demostrar qué país quiere llevar adelante. Del otro lado, un Javier Milei que hasta hace un par de días era un león y ya no ruge ahora, que gritaba y que ya no grita, que prometía un mundo color blanco y ahora lo promete color negro. ¿Quién es Javier Milei? ¿Quién es realmente el candidato de la Libertad Avanza? O habría que preguntarse también el candidato de Juntos por el Cambio. Bueno, vinculado a esto, yo me pregunto si esto es mucho o es poco. Yo creo que es poco. poco. 16 días, 10, ¿es mucho o es poco? Y creo que aquí cada espacio político lo puede definir en función de cómo se ve posicionado en el tablero, ¿no? ¿Cuánto tiempo le queda para revertir o eventualmente cuánto tiempo tiene que aguantar si la situación le favorece? La pregunta que nos venimos haciendo en Desiguales es la pregunta respecto de la construcción del Milei moderado, la intervención de Mauricio Macri sobre su propia campaña. No solamente es la pregunta que se hace hoy quienes están observando con detalle la discusión política. Creo que es la pregunta que se hace también Javier Milei y toda la Libertad Avanza. Razón por la cual aparece como necesaria la ratificación de aquellos lugares que Javier Milei siente propios y que más allá de cualquier otra modificación hay cosas que es como si para sentir que es fiel con su propia esencia las tiene que ratificar. No está dando notas, o por lo menos no es tan sencillo o no es tan, no está tan histriónico en los medios de comunicación como antes, pero de tanto en tanto aparece algún cronista que sabe dónde ir a buscarlo y le saca estas definiciones como Lautaro Maslin. Te puedo preguntar, tema de dolarización, está pendiente a ver qué es lo que va a pasar después de la relación con Macri. Para nosotros la eliminación del Banco Central es una política de Estado que es parte fundacional de nuestra visión, por lo tanto no se negocia bajo ningún punto de vista. Desde Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Macri se manifestaron en contra, ¿eso no se negocia? Bueno, pero a ver, nosotros tenemos diferencia, por eso hemos ido en estructuras distintas. Tendremos 90% de coincidencias, en algunos otros puntos no las tenemos. ¿No están de acuerdo, Javier? Bueno, por ejemplo, el tema de la eliminación del Banco Central. ¿Qué negocia la dolarización? No se negocia en ninguno de los puntos de mi política económica. Gracias, Javier. No se negocia ninguno de los puntos de mi política económica. Esto se lo había dicho un rato antes a otro cronista de C5N, a Diego Lowen, que le dijo: la eliminación del Banco Central y la dolarización es una política de Estado. Como diciendo, pónganme a Sturzenegger, pónganme a Laspina, pónganme a Sandleris, yo voy a estar en esta. ¿Qué opinará, no? También Juntos por el Cambio, o mejor dicho, Mauricio Macri sobre todo esto. Quienes también comienzan a cuestionar a Javier Milei son los propios. En este caso, Fabricio Casino, un diputado electo para el Parlasur de la provincia de Neuquén por la Libertad Avanza. Y escuchen lo que dice sobre Javier Milei, incluso después de que él haya sido electo por su fuerza. Milei me bloqueó el teléfono hace más de 15 días, justamente para tener algún tipo de discusiones, para decir moderemos un poco determinados conceptos, y Javier no acepta nada. Una sola cosa que no le gusta y directamente te corta y me bloqueó el teléfono y no lo pude hablar más. Y después no se comunicó nadie conmigo desde que fui electo, desde la Libertad Avanza, desde el espacio. Una sola cosa que no le gusta, te corta el teléfono, te bloquea el teléfono. Insistimos, la reacción de Javier Milei cuando es cuestionado
en su propio pensamiento, en lo que él considera su esencia, en su propio terreno, sobre todo en lo económico. Por supuesto que el oficialismo observa esto y allí va a tratar de meter cuchara, digamos, en este flanco débil sobre la pregunta de quién es Javier Milei o cómo se presenta de cara al balotaje después del acuerdo con Mauricio Macri. Quien salió a puntualizar esto y de manera muy clara fue Juan Grabois, porque además Javier Milei en ese comunicado de las últimas horas, en ese mensaje a través de redes muy formal, con un placar vacío por detrás, una puesta en escena bastante llamativa, lo acusa a Juan Grabois de algunas cuestiones. Veamos lo que decía Milei de Grabois y la respuesta de Grabois. Javi, ¿qué pensás de la campaña del miedo de Massa? Que es humo, como todo lo que hace Massa. Porque conmigo siguen los planes hasta que se transformen en puesto de trabajo sin Grabois robando en el medio. ¿Qué te pasa, León? Te mandaron al banco y lo sacaron al gato Mauricio para que juegue por vos. No te dejan ir a los canales y encima te dejaron en tu casa como ese salame de la computadora que decías el otro día, repitiendo letra por letra el spot de Patricia Bullrich. Que vos sabés que es mentira, vos sabés que yo no robo, lo sabés perfectamente. Yo sabía que estabas medio chapa, tus ideas siempre me parecieron horribles, pero casta no me dabas. Y ahora hasta a mí me engañaste. Me imagino la decepción de todos los pibes que creyeron que de verdad ibas a enterrar a la casta. ¿Serán esas acaso las voces que escuchás en tu cabeza? ¿No te estarán diciendo traidor? Y el peor de los traidores, el que traiciona sus propias convicciones. Esa pregunta, ¿no?, sobre el que traiciona a sus propios votantes, sus propios electores, es la de si Javier Milei efectivamente retiene el 30% que obtuvo en la primera vuelta. Yo creo que sí. Pero bueno, hay algo también de haber pactado con quien vos criticaste y dijiste que era lo peor de lo peor, que por ahí en algunas partes hace un poco de ruido. Otra declaración que le sacó Lautaro Maislin en la entrevista que veíamos recién tiene que ver con la obra pública. Javier Milei dice, ¿obra pública? Sí. Privada y a la chilena. Uno si pone en Google obra pública chilena, va a ver noticias, las mostrábamos hoy temprano a la mañana, relacionadas con un pedido de los privados al Estado chileno de que se haga cargo. Digo, no es tan sencillo como dice Javier Milei, nada es tan sencillo como expresa la verdad Javier Milei, y ahí por supuesto está la dificultad de sus planteos. Pero hablando de obras públicas, y seguramente en la semana estaremos metiéndonos en qué rol cumple la obra pública en la Argentina, el ministro Gabriel Catopodis volvió a recorrer las calles, en este caso un tren, haciendo campaña con la gente, charlando. Este fue el video que subió en las redes. Los que votaron a Massa, los abrazamos. Los que votaron a Milei no los queremos distraer, ya sabrán ellos por qué votaron a Milei. Ahora, los que no votaron a Milei y no votaron a Massa, que votaron en blanco, que no fueron a votar, que votaron a Schiaretti, a Bullrich, a todos ellos les pedimos que nos acompañen el 19. No queremos ni que sean fanáticos de Massa, ni afiliados, ni primeros militantes, ni que se hagan un tatuaje en el brazo con la cara de Massa. Lo único que necesitamos es el voto de confianza, porque está muy en riesgo, es muy serio lo que se elige el 19. Así que con mucha fuerza y con mucha confianza, hay que votar con esperanza. No con bronca, sino con esperanza, que la Argentina tiene mucho futuro. Que tengan un lindo día, ¿eh? Más allá de la relación de Catopodis con la obra pública, me quedo con un ministro que lo que está leyendo es la necesidad de ir otra vez al cara a cara. Digo esto y recuerdo lo que ayer nos decía Mónica Fein, la presidenta del Partido Socialista a nivel nacional, aquí en el Living de Desiguales. Le preguntamos por el clima, qué percibía, si estaba viendo focus, si estaba viendo encuestas. Ella decía, mirá, hay que trabajar día a día como si Javier Milei estuviera ganando la elección, como si fuera a ganar la elección. A mí me da la sensación que hay un sector de la dirigencia un poco más consciente de la volatilidad, de la dificultad de leer los momentos, de quizá muy comprometida con darle pelea a la idea de que ya está resuelta la elección, o que quizá lo que la racionalidad política indica no es el mejor termómetro para observar la escena. Ahí es donde yo veo a un Catopodis que quizá, dándole una señal al resto de la política, del oficialismo, dice, che, a no bajar los brazos porque acá hay que hacer un trabajo. Nuevamente, no se escuchó mucho durante la campaña. Casa por casa, barrio por barrio, fábrica a fábrica,
porque ahí está en ese diferencial de lo mal llamado aparato, de la política, de la organización política poniéndose en marcha, fue muy importante en la elección general. Y hoy hubo asamblea legislativa porque efectivamente se oficializaron las dos fórmulas que van a competir en el balotaje. Un fotoperiodismo, como siempre, la verdad que tremendo. Da que hablar. Y las imágenes de un Javier Milei apoyado contra la pared, como los chicos de la primaria cuando los retan, ¿no? Y les dicen, Sí. no, el himno sin apoyarse en ningún lado, sin tirarse en la silla. Bueno, mira, un Sergio Massa cantando arriba, a ver si podemos achicar la imagen, porque cuando se ve la foto completa, se lo ve a Javier Milei contra la pared. Mira, ahí está. Acá abajo. Ahí está. Los ves, están los diputados de la izquierda, al lado está Victoria Villarruel, todos cantando el himno. Y la verdad que Milei ahí tirado, medio arrumbado. Insisto, un fotoperiodismo, no sé quién es el profesional, me gustaría poder dar al crédito. Tesone. ¿Cómo? Juanjo Tesone. Juanjo Tesone, ahí está. Y el profesional que ubicó a Massa exactamente arriba de donde Ahí estaba está la ubicado foto. Javier Milei, ¿no? La verdad que hay imágenes que valen bastante. Decía, hoy hubo una asamblea legislativa y quien la encabezó fue la vicepresidenta, la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Hizo un ingreso junto con la vicepresidenta del Senado y con la presidenta de la Cámara de Diputados, pero también grabó un video de TikTok durante ese ingreso haciendo referencia a la droga del antikirchnerismo, como dijo Paola Beluto. Vamos, acá estamos, las poderosas chicas del Poder Legislativo. Cristina, ¿usted hace lo que dijo Beluto? Viene, que era secretario de Cultura de Macri. ¿Él mismo? Sí, lo escuché. En una época probé la droga del antikirchnerismo rabioso, del antiperonismo rabioso, y funciona como una droga, hasta que un día la dejas. Impresionante. Si fuera una película y tuviera que ponerle un título, Sensatez y Democracia. Sí. Sensatez y democracia para todos y todas. Sensatez y democracia, decía la vicepresidenta, que tiene apariciones, pocas, pero en TikTok algunos videos interesantes. Hoy tenemos mesaza. En Desiguales está Flor Alcaraz, se sumó el señor Artemio López, Néstor Espósito, Pablo Ibáñez, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Buenas noches. Solamente a modo de anticipo vamos a charlar en un rato vía Zoom con España, con Jorge Alemán, ya un amigo de la casa, porque a Milei se lo mira en el mundo. Se veían imágenes en redes sociales el otro día sobre informes de programas de Países Bajos, de España, de Estados Unidos, todos diciendo, che, esto puede ser presidente en la Argentina, así que charlaremos con Jorge Alemán. Y en el segmento Rescatando Agendas por fuera de lo electoral, vamos a charlar sobre algo que está preocupando a una enorme comunidad educativa y también a distintas asociaciones de profesionales. Tiene que ver con la problemática de los y las jóvenes apostando, las apuestas virtuales, sobre todo en las escuelas, los problemas que están en las familias, la dificultad para manejar eso, insisto, entre docentes. Sobre el final del programa vamos a charlar sobre esto con un informe de Flor Alcaraz. Pero ahora nos metemos de lleno con Milei, Macri, Juntos por el Cambio. Ibáñez, ¿querés empezar? Sí, todo tiene el mismo eje. Me detenía con lo de Abeluto, que me parece que lo de Abeluto puede servir para expresar o para entender que evidentemente hay un votante de Juntos por el Cambio que tiene que necesariamente tener una dificultad con el factor Milei. Digamos, indistintamente de que Abeluto tenga su historia, su experiencia y demás, y que lo diga, uno debe creer que detrás de Abeluto hay otros Abelutos que no hablan en la radio, que tienen los mismos conflictos a la hora de entender a Milei. Me parece que es el dato, porque yo vengo repitiendo como regla general, que el acuerdo Macri-Milei termina el 19 de noviembre. Y los que van a votar el 19 de noviembre van a ver la boleta de Milei, no van a ver la boleta de Macri. Por lo tanto, el libertario puede tener 1000 objeciones respecto a Milei, pero después respecto a Macri, pero lo termina votando a Milei. Porque es su boleta. Es la boleta de Milei y el que puede ser presidente es Milei, indistintamente que nosotros especulemos y que la lógica indica que es débil y que va a necesitar un acuerdo con el macrismo y que Macri le va a poner ministros o no, indistintamente de todo ese entorno, el candidato es Milei y la boleta es de Milei y Villarruel. En cambio, el votante de Juntos por el Cambio puede especular que Macri es una garantía de Milei, que algunas presencias lo pueden moderar, le pueden sacar ciertas rugosidades, pero es el que en definitiva tiene más dificultades porque hasta el 22 de octubre escuchó
críticas durísimas de su propio espacio contra Milei, ahora tiene que salir a bancar a Milei. Por lo tanto, ahí me parece que en definitiva se va a definir un poco la elección. Coincido, dato más, dato menos, con lo que vos decías, que el votante de Milei ya lo votó 2 veces, está ahí, ya parece un poco consolidado y ya entiende, por los motivos que sea, claro, que está ahí. Pero algún ruido hace, Pablo, eso, porque si no, no habría preocupación en Milei y en su equipo respecto de salir a mostrarse sólido en las propuestas más esenciales que ha tenido hasta acá el libertario. Si no, con mostrar el papel y el color violeta... Yo el fin de semana hablé bastante con gente del entorno de Milei por esa cuestión. Admiten que puede haber una dificultad. ¿Qué es lo que dicen? No me parece insólito que, tratándose de un voto que fue tan personalizado, que fue a Milei porque no había partido, porque de hecho si lo mirás en las elecciones provinciales, el voto era Milei, era la figura. Lo comparás con Marra sacó 11 puntos en la Ciudad de Buenos Aires, es decir, era el voto a Milei. Confiando en ese personalismo, que sea Milei el que pueda persuadir a sus propios votantes. Entonces, que pueda existir Milei convenciendo a sus propios votantes que no haya dificultad. Por eso insisto que el voto más difícil para cristalizar por parte de Milei y más volátil puede ser en todo caso el de Juntos por el Cambio. Y aparece otro segundo componente, que es pendular, es la relación Milei con Macri. Macri, como se ha dicho mucho, solo está acostumbrado a ser jefe, y Milei ha llegado hasta acá como un átomo silvestre, como un radical libre, no ha tenido... Justo radical. Bueno, digo, como un personaje suelto, libre, sin jefaturas, por lo menos sin jefaturas explícitas, y ha sido, entonces, el que siente más... Esa es su convocatoria, digamos, ¿no? Claro, pero además su propio comportamiento, quiero decir, es un Milei que fue muy transparente en sus beneficios y en sus errores, quiero decir, a la hora de la campaña. Entonces, el que siente más presión en ese sentido es justamente Milei. Y por eso Milei pendula, que un día a la noche se sienta con su publicista y hace este video casi repitiendo el decálogo de Juntos por el Cambio, repitiendo la agenda que perdió. Sí, ¿no? La agenda que le impuso Juntos por el Cambio, diciendo esto no, que tenés que bajar. Por lo menos 6 puntos los pone ahí. Hago una diagonal nada más. Solo lo publicó en TikTok. No lo publicó en el resto de las redes. La característica, más liviano. Es el mercado del TikTok, es otro mercado donde él ha sido muy taquillero, donde le funciona. No quiero decir que haya una sofisticación, pero alguien me decía, bueno, fue a TikTok, era un producto para TikTok. Todo se mezcla, porque después en televisión se ve TikTok, Twitter e Instagram, no importa. Pero bueno, es un mercado con la comunicación de ese tipo. Y cierro con esto. Los vaivenes del pendular de Milei, que un día siente que lo están pasando por arriba y reacciona, como ocurrió ayer con algunas reuniones y algunas intervenciones que mandó. Después hace este video y otra vez se alinea y ahora volvió a decir... Y que se enoja, está enojado, Pablo. Miramos de hecho lo que pasó hoy cuando entraba al recinto en compañía de Victoria Villarruel para la Asamblea Legislativa y lo abordan los periodistas. No es parte de la agenda, lo he dicho 50.000 veces, pero parece que ustedes lo único que buscan es ensuciar. No, para nada, el jefe de campaña es mi hermana. ¿Qué rol va a tener Macri en lo que queda de campaña, Javier? ¿Es así? Bueno, digo, son 2 personas las que están llegando a, digamos, que es la doctora Villarruel y yo. ¿No te parece que es lo más razonable o acaso dónde está el balotaje? Lo único que buscan es ensuciar, enojadísimo con los periodistas, enojadísimo. ¿Artemio? Exactamente, muy enojado, buenas noches. Buena parte de lo que pensaba lo dijo Pablo. Voy a insistir en esto. Uno de los atributos, además del tema casta que lo ha perdido como atributo, es obvio que está rodeado de casta. Eso ya lo hablamos en el programa el domingo, produce lo que nosotros llamamos traición narrativa. Le es muy difícil establecer un discurso más o menos coherente. Ha perdido una condición fundamental que era Milei solo. Y ese era un atributo electoral potente. Fuerte. Es más, creo que la paso de Milei se debe fundamentalmente a que él se presentó en soledad. Con lo cual ha perdido el segundo atributo. Me parece que está en dificultades. El enojo no es solamente una cuestión de temperamento. Yo creo que efectivamente en términos electorales está en dificultades. Y la aparición de Macri... 50 y 50. Bueno, las encuestas dan muchas cosas.
pero como yo hago, es como la salchicha de Viena, no consumo. Por lo tanto, te digo, creo que conceptualmente la campaña de Milei está en problemas. No es compatible la figura de Mauricio Macri con la de Milei, más allá de lo que fuerce. Todo esto puede ser teoría de las cosas que creemos que funcionan de determinada manera. Ahora hay que ver, me tomo de algo que decía Pablo, hay que ver si tiene el impacto que nosotros creemos que tiene en la... yo te digo en de los que votantes tanto de Milei como del macrismo. Bueno, yo creo que el impacto que yo veo en la sociedad es un fuerte desencanto, sobre todo del electorado que acompaña en parte a Juntos por el Cambio, que tiene tradición radical, que es importante. No olvidemos que Juntos por el Cambio fue una coalición donde el radicalismo le dio mucha estructura territorial, pero también veo desencanto en los votantes de Milei, porque la aparición de Mauricio Macri y lo que representa Macri en términos de tradición política no es precisamente lo que ellos acompañaban. Y además, Massa mejora en los distritos adversos, mejora en Córdoba, mejora en Santa Fe, va a mejorar, y yo creo que eso lo vamos a ver en Capital. No veo motivos por el cual... ¿En Capital? Por el cual Milei podría resolver favorablemente una segunda vuelta. Me parece que estos vaivenes de campaña, esta situación de cierta perplejidad en Milei, desorientación, muestran que efectivamente es una campaña electoral que se está complicando Néstor, día a día. ¿Qué estás viendo? Yo noto un análisis cualitativo respecto de los candidatos y me parece que ahí le estamos chingando. Porque el análisis es cuantitativo. Lo que se juega acá no es si Milei es bueno, si salió con Macri y eso está bien o está mal, cómo le impacta. Se juega acá es quién va a ganar el balotaje. Es una cuestión de números. Hay una encuesta dando vueltas, yo sé que Artemio no consume como las salchichas de Viena, pero hay una encuesta que dice que Milei retiene el 60% del voto de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich sacó 6 millones y pico de votos. El 60% es 6 por 6, 36, 3.600.000 votos. Es el doble de lo que Milei necesita remontar respecto de la elección de Sergio Massa. Ya ganó. Claro, si hacemos una cuenta en matemática, la encuesta ya ganó. Hacemos una cuenta matemática, tiene la posibilidad. Yo no sé si ganó o no ganó. Digo, tiene una chance matemática muy importante de ganar. Sí, claro. Y lo que se cuentan acá, más allá de lo que si le cae bien que se haya aliado con Macri, si la alianza con Bullrich, si los que se le caen por derecha o los que se le caen por izquierda, es que tiene 3.600.000 votos que prácticamente los tiene, según lo que dicen estas encuestas, asegurados. Es un candidato que tiene enormes posibilidades de ganar el balotaje. Yo coincido, no sé hasta qué punto es verdad que ese 60 es asegurado, es lo que dicen las encuestas, como decís vos bien. Néstor, ahora me pregunto el rol que va a tener el voto son los padres, ¿no? Sí, alguna que otra le pegó. Son los padres. Alguna que otra le pegó. ¿Alguna las publicadas, sí, dos. La consultora Proyección y la consultora Analogía, que no dicen esto. Que ¿En las PASO o en primera vuelta? En la primera vuelta. En la general. En la general. Sí. ¿Ellas dos dijeron el número o dijeron más arriba? No, ordenaron de manera correcta el resultado, pero más allá de que hayan ordenado o no, digo... Sí, no se basar los análisis en encuestas es un poco arriesgado, porque las encuestas dicen muchas cosas pero también... y les hacemos decir más cosas de las que dicen, y hay sesgos. No, también digo... Hay que leerlas con mucha precaución. Vos en esto... No, a mí me gustan las encuestas porque yo siempre digo que es el insumo que uno tiene para tratar de decodificar dónde está parado. Si uno después se abraza a la encuesta y cree que la encuesta te va a decir todo, es una locura. Sí, define tendencias. Yo en estos casos, lo vengo diciendo también desde que estamos sospechando, empiezo a mirar climas en los búnkeres que para mí, si Milei está nervioso, también hay que ver qué pasa en Unión por la Patria. ¿Qué pasa? ¿Qué clima Unión por hay? la Patria para mí pasan dos cosas. A ver. Una, había un excesivo optimismo en algunos sectores que estaban circulando livianamente y después se dan cuenta que el día a día no es tan fácil, porque en definitiva ganás una elección, pero al otro día si vas al supermercado o a la... tenés las dificultades que todo el mundo tiene, por lo cuanto esa realidad. Y el otro componente que para mí es el dato a mirar es si Massa se mantiene en esa linealidad que ha tenido en la última campaña, que ha sido un relojito. Correcto, mediano, tono bajo,
no confrontando con los rivales, confrontando con las ideas, pregunto no. Y esta semana apareció un poco más intenso. Si vos te guías porque más apareció un poco más intenso, quiere decir que por ahí, si hay un cambio de giro en la campaña, también puede estar significando que no se ve tan despejado el horizonte. Que es lo que Catopodis parece, el mensaje que parece enviar Catopodis, digamos, ¿no? Y Catopodis está, yo lo leo en las dos líneas, lo leo a convencer a lo del vagón, pero en realidad... Pero también le está diciendo, che, muchachos, no se queden sentados pensando que la elección ya está ganada, porque además, en los balotajes, y si vos te guías con un componente que puede tener diferencias Artemio, pero que genéricamente había un universo que quería el cambio y era el doble al que quería la continuidad, eso sigue pesando sobre el gobierno, porque bien o mal, Massa está haciendo malabares para dejar de ser, para no ser la continuidad y ser un poco de cambio, pero ese peso está. Entonces empiezan a jugar esos elementos y eso hace que proyectar un resultado, pero además creer que un resultado está resuelto también... No, quería preguntarle a Artemio, porque si nos guiamos por lo que vos decías, la campaña se tiene que quedar quieta, digo, del lado de Unión por la Patria. ¿Qué funcionaría en términos de narrativa y de disputa de sentidos que haga Unión por la Patria? Quieta no, yo creo que Massa tiene que seguir avanzando en la perspectiva que le dio tanto resultado en primera vuelta. Él tiene como elemento decisivo la gestión, tiene que ir por la misma, el mismo sendero que le dio resultado en primera vuelta. Yo creo particularmente que tendría que intervenir tan enérgicamente como intervino en el mercado de cambios. Igual medidas no puede anunciar. No, tiene que gestionar, no anunciar, gestionar. Tiene que intervenir drásticamente la formación de precios, que es un gran tema de cara a las condiciones materiales de existencia de la ciudadanía, no solo de la campaña electoral. Pero al mismo tiempo se ha incorporado un dato a la campaña. Macri está muy visibilizado y Macri tiene la peor imagen en términos relativos de toda la política argentina. Ha gobernado de una manera tan crítica que no le permitió ser reelecto luego de terminar su mandato. No es que se ha incorporado una figura popular que está traccionando. Pero, se ha incorporado una figura que tiene un nivel de rechazo muy amplio para un sector importante de la ciudadanía, para otro no. Hay un 23% que votó a Patricia Bullrich y que sabían que Bullrich era Macri. Ahí sí que no había ningún tipo de sorpresa. Pero quiero que compartamos lo que pasó esta mañana en el programa de Ernesto Tenenbaum con Hernán Lombardi. No, la verdad, una gran entrevista de Ernesto Tenenbaum en la que le hizo escuchar algo que Lombardi dijo no hace 4 años, 6 meses, hace días. Mirá. Seguiremos el diálogo durante años porque es muy divertido discutir con vos. Pero no se entiende un carajo, ¿viste? Estoy sin voz. No, que le hables al Hernán Lombardi que estuvo sentado acá hace 2 semanas. ¿Querés vivir en una sociedad donde se vendan los córneas y los riñones? Donde se libere, se desregule las armas. ¿Vos sabés lo que le pasa a los Estados Unidos con la regulación de armas? ¿Crees realmente que lo que dijo la candidata a diputada, que puedan los padres renunciar a la paternidad? Hablarle a este señor. Totalmente. Y me encanta mi coherencia. Me encanta. Si yo hubiera sido lo mismo que Javier Milei, hubiera votado a Javier Milei, hubiera formado la puerta de Javier Milei. De nuevo, ahora se opta. Y en la opción, siempre creo que el modelo kirchnerista de Sergio Massa hace más daño y tiene más posibilidad de reproducirse en el tiempo. Entre Bolsonaro y Lula, ¿qué hubieras votado? No, hubiera votado a Lula. ¿Entre Macron y Le Pen? No, Macron es un amigo, pero diría tengo una relación personal con todo el equipo de él. Y me encanta mi coherencia. Me encanta. Interesante. Yo a veces lo que pienso es en el cuarto oscuro. Déjame decir una línea. Estábamos hace un rato en otro canal con Nacho Girón, que le dijeron que Lombardi había suspendido toda la actividad. ¿Después de esto? Después de esta aparición, ¿por qué? Y él lo decía y estaba bien. Porque le cuesta, así como Abeluto toma una posición,
a los voceros de Juntos por el Cambio les cuesta explicar por qué ahora están con Milei. Imagínate el votante, las contradicciones que puede llegar a tener en todo caso en este giro que fue muy intenso y en muy poco tiempo. El único giro viable para el votante es ser antiperonista. Bueno, y que tiene la motivación final que otro no gane. Nada más. Pero la pregunta es cuánto tracciona eso. Pero esto acaba de decir Luli, es medular, es fundamental. Entre Macron y Le Pen vota a Macron, entre Lula y Bolsonaro vota a Lula, entre peronismo y antiperonismo vota antiperonismo. Claro. Esa es la clave de la elección. Sí. Que de hecho por ahí esa respuesta incluso sería hasta más honesta intelectualmente, de mirá, yo creo sé que tengo error, pero el antiperonismo. concepto peronismo-antiperonismo hay que manejarlo con discreción. El dispositivo peronista desde sus orígenes hasta el 2015, incluido el 2019, fue el dispositivo electoral más exitoso que tuvo la Argentina desde que nosotros, si fuera que la dinámica peronismo-antiperonismo siempre da como resultado, por lo que se escucha acá, la derrota del peronismo, sería un gran error. Pero es un vector de odio. Es un vector de odio que normalmente pierde las elecciones, no las gana. Yo lo que estoy diciendo no es el voto, perdón. Yo creo que sí. Yo lo que creo igual no Porque es que... si sumamos todos los votos no peronistas y decimos esto es lo que ofrece la oposición, nos equivocamos. ¿Sabe dónde gana? No solamente en la elección, en lo que sedimenta y en lo que después es expectativa de transformaciones y demás. Para mí hay un triunfo rotundo, un triunfo del cual ayer decíamos, Abeluto es parte, por más que ahora... Un triunfo rotundo del antiperonismo y cómo condiciona la vida política. Yo no tengo dudas, porque te baja el umbral de transformaciones siempre, siempre, y aparece en un momento determinado con eficacia. A lo que Abeluto sembró muchísimo, y quiero decir, hay un sector de la comunicación que aparece trabajando con neutralidad, que también ha abonado mucho eso, durante mucho tiempo. Sí. Para mí lo más interesante de Pero la entrevista ¿a dónde estamos yendo con esto? No, que la elección no te determina si gana o pierde el antiperonismo. No, igual para más allá de eso, es en como números, condiciona la vida política en general. No, yo creo que el peronismo es un dispositivo electoral que puede perder elecciones, la mayoría las ganó, siempre, con alguna excepción, pero me parece que hacer sumas matemáticas de gente que apoya otras alternativas, es decir, todo esto se vuelca al antiperonismo, por lo tanto, las chances, bueno, eso me parece que puede ser interesante para discutir. Yo lo que digo es, y creo que Néstor coincide, que hay un voto de Patricia Bullrich, en el caso de la primera vuelta, recontra antiperonista, que hoy por hoy no tiene que justificarte por qué vota a Milei. Lo vota porque es antiperonista. Y esa explicación quizás es la que deberían dar algunos dirigentes políticos que intentan explicar lo inexplicable. Y el fondo de la cuestión es ese. Es vergonzante con un dato adicional, que es que no tenés una primera vuelta, no tenés diseminada la posibilidad de la elección. Acá es blanco o negro. Entonces, ante esta alternativa, el voto peronismo o antiperonismo define. Yo vuelvo al dato, también es cierto, continuidad, cambio. Hay otros componentes que tener en cuenta. Pero Artemio, la estrategia en este además momento del peronismo, está tratar de llevar todo a ese lugar. Pero tenés las características del candidato que está enfrente, tenés el electorado que no participó, tenés el electorado que está insatisfecho con el tipo de alianzas que, bueno, es bastante particular. La acaba de mostrar ustedes en un video. Pero Artemio, nadie dice que vaya a ganar. Lombardi muestra que esa alianza no funciona, no se puede narrar. Artemio, nadie dice que esté resuelta la elección. Lo que estamos diciendo es que es competitiva. No, bueno, pero da la elección. sensación de que casi. No, que es competitiva la elección y las razones por las cuales es competitiva como es todas las elecciones en Argentina. Bueno, está diciendo que se come los chicos crudos. Pero es un dato menor. No, yo no digo que se come. Ustedes están diciendo que la oposición se come los chicos crudos. No. Me parece un gran error eso. No. Estamos diciendo que es competitiva. No, bueno, agregar... es competitivo, pero las sumas y restas siempre dan en disfavor del oficialismo. Y menos basar esto en encuestas. Yo hice encuestas. Déjame agregar una cosa con eso, Participé de Pablo. escenarios donde en 2011 se discutía que había segunda vuelta. Y Cristina le hizo a la diferencia con Wiener la más grande en la historia de la democracia argentina. Sí, 30. ¿Y ustedes pretenden que yo vaya a hacer un análisis porque hay una encuesta que dice? No. Yo no lo voy a hacer. No es solo la encuesta. Tiene que ver con la capacidad de amalgamar que tiene hoy el factor antiperonista en la Argentina. Sí, ¿cuál es la capacidad de amalgamar? Macri no pudo reelegir el primer presidente antiperonista que nuclea a una parte importante. No puede reelegir después de completar el mandato. Por eso no fue candidato. Entonces el antiperonismo y por eso perdió Bullrich. Pero el porcentaje que retiene Bullrich es lo que puede potenciar, y es la discusión, es lo que puede potenciar a Javier Milei. Retiene Bullrich.
¿Cómo? Vamos a ver qué pasa con todo eso. Obvio que vamos a ver. Eso es lo que estamos diciendo. Vamos a ver qué pasa. Pero acá hay una realidad. En primera vuelta se resolvió esto. Yo escuché análisis donde Milei ganaba en primera vuelta. Pero muchos, muchas encuestas que decían que efectivamente el orden de prelación de la PASO no se iba a alterar. Bueno, ahí acá tienen al candidato Massa con 37 puntos, con todavía mucho desarrollo por hacer. Porque que está viva la escena, no hay duda, Artemio, no hay duda. Pero escúchame, acabamos de medir en Córdoba, Massa mide 35 puntos. Arrancó con 2,5. El kirchnerismo cordobés. Hay encuestas y encuestas. Pero por eso te quiero decir, nosotros pensamos que hay una intervención del candidato Massa en distritos muy difíciles que está mejorando la performance nacional, que ya fue muy buena en primera vuelta. Milei no creció una décima en la primera vuelta electoral. ¿Cómo es que ahora se va a disparar, va a crecer 20 puntos porque se asoció con Patricia Bullrich? Me parece un exceso de análisis. Pero pará. Si querés vamos a Macri. Macri en la primera elección del 2015 sacó 24 puntos y en el balotaje sacó 52. Sí, está bien. Y bueno, el mismo proceso. Los balotajes son eso. Nadie tiene 50 puntos en una elección de multiplicidad de opciones. ¿Pero vos crees que el candidato del 2015 es comparable con este candidato? No, pero justamente la realidad del 2015 era bien distinta a la realidad que tiene hoy el oficialismo presentando un candidato. Mirá vos lo incomparable que es el candidato que con una realidad mucho más crítica que en 2015 acaba de resolver una primera vuelta de manera muy efectiva. Vamos a invertir la carga si querés. Hemos hablado mucho, yo por lo menos lo dije mucho y me hago cargo. Todavía nos seguía llamando la atención y nos parecía un gran mérito de Sergio Massa seguir siendo competitivo en un gobierno con las enormes dificultades que tiene. Claro. Todavía hoy verlo en perspectiva, si el 19 de noviembre gana el balotaje Sergio Massa, en el repaso que se va a hacer, es decir, ganó a pesar de esto, y posiblemente pueda decir, ganó también porque enfrente tenía quizá el candidato más insólito que puede haber tenido la historia argentina, por lo menos competitivo. Igual Sergio Massa dispone de una plataforma electoral probada de 25 puntos de voto que acompaña a la Cristina Kirchner en cualquier circunstancia socioeconómica. No es que parte de cero, él le agrega. Y me parece que la dinámica del balotaje va a agregarle plataforma electoral al oficialismo. No quiero subirme a la tesis de justo uno de los temas que quería hablar. Nos está esperando Alemán y la seguimos con él. Con Albano, uno de los temas que iba a charlar hoy era el balotaje, porque para mí hay que mirar el balotaje 2015. Porque también en el balotaje 2015 hubo elecciones de 72 puntos, 68 puntos, 64 puntos que ganó Macri, que hay que ver cómo se pueden cristalizar hoy, dónde tiene que ir a buscar Sergio Massa. Pero hay un dato que ahí sí lo tomo especialmente de Artemio, y es provincia de Buenos Aires, una de las dirigentes, quizás figuras del mundo mundial, con peor imagen en el conurbano bonaerense es Mauricio Macri. Es difícil imaginar que en ese sector la presencia de Mauricio Macri no termine siendo nociva para la candidatura de Javier Milei. Pero también es hipotético. Por supuesto, como todo hasta ahora, como todo hasta el 19 de diciembre a las 21:30, 22 horas. Lo que dijo Pablo es muy importante. Estamos dejando de lado la dinámica electoral del distrito que le va a aportar 45 puntos de voto a esta fuerza. No lo dejamos de lado y ya nos metemos en eso, Artemio. Pero antes vamos a ver también qué opinan sobre Javier Milei en el mundo. Decía recién Pablo, bueno, posiblemente con el diario del lunes diremos si era un candidato alocado, qué pasó, cómo llegó hasta ahí. Vamos a ver lo que pasa justamente en medios internacionales y charlamos con Jorge Alemán. Ik wil even naar Argentinië, want ook daar zijn binnenkort verkiezingen. Over dik 2 weken kiezen ze daar een nieuwe president. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het nog niet zo goed gevolgd allemaal, tot ik dit las. Ministeries afschaffen, orgaanverkoop legaliseren en gekloonde honden. Wauw! Die Milei die klinkt als een bijzondere man. Kunnen we hem even zien? Jezus, kijk even uit met dat ding, man. Wat heb je gedaan? Wat... Buenas noches, carajo. Buenas noches. La pasta tiene miedo. Guayumi tiene miedo. Sí, claro, sí, es verdad. Tengo miedo. Me está poniendo una motosierra en la cara, por el amor de Dios. ¿Podría usted explicar qué hace usted en España?
no tiene que preparar la segunda vuelta de las elecciones. Pues sí, Wyoming sí, pero la lucha contra el surderío nunca descansa. Y por lo que me ha dicho mi amigo Abascal, este programa es uno de los mayores nidos de ratas izquierdistas que radicales que tenéis acá en España. Pero eso, se acabó. Acabaré con ustedes sin despeinarme. Delay is a lot. General ANCAP is presumably a reference to his political philosophy of anarcho-capitalism, a strand of libertarianism that seeks to abolish the state in favour of unfettered free markets. Has said he wants to blow up the central bank and has even smashed models of it in one of his videos and also in piñata form on TV. He's also symbolised his desire to slash the government by waving chainsaws around in public. Okay. Not to break my one rule and argue with a guy dressed as a chainsaw, but lots of ideas haven't been tested before. We also haven't tried all trampoline retirement homes or letting a raccoon be chief of surgery. That's because some ideas are just bad. Ahora sí, saludamos a Jorge Alemán. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, siempre tu madrugada. Gracias por tu tiempo. No. Veíamos recién el sketch de España sobre Javier Milei. En La Voz, para mí, por momentos lo hacía muy bien. ¿Qué te pasa a vos cuando ves que en el mundo se lo ve de esa manera? Bueno, a ver, a mí personalmente la cuestión de la locura, que se vuelve evidente en algunos pasajes de sus intervenciones, no es un tema que me interese de verdad, porque respeto mucho a la locura. Me preocupa más cómo piensa. Ahora, a su vez, entiendo que Argentina es un país excéntrico, no un país periférico para el resto del mundo. Es un país que siempre tiene sus notas particulares. Esta vez encontró una cima especial con este personaje. Es un personaje que le llama la atención, porque entre Abascal y él... Abascal es un ultraderechista de la serie de ultraderechistas. Este está fuera de la serie. Claro. De hecho, el más sensato de todos es el locutor inglés de la cadena americana, lo sigo a veces y que es muy divertido, que dice, bueno, hay algunas ideas que no es necesario probarlas porque son sencillamente malas en la estricta lógica anglosajona. Pero ¿por qué decís, claro, ¿por qué decís, Jorge, que está fuera de la serie? No, pues por ejemplo, el día que se encontraron Abascal y Milei aquí, Abascal le hizo un homenaje a Primo de Rivera, teórico del nacionalsindicalismo español. Imagínate el otro con la destrucción del Estado. Es decir, el neoliberalismo ha logrado amalgamar, porque en lo que, vamos a decir, hay algo en común, es en la cuestión ultra neoliberal de todos, ¿no? En todos están los programas de ajuste, de quitarle impuestos a los ricos, bueno, en fin, lo que ya conocemos. Pero luego hay una serie de excentricidades del personaje, por ejemplo, la venta de órganos, o insultar al Papa, o reducir toda la relación costo-beneficio, o la escuela austríaca. No, eso las ultraderechas corrientes, digamos, no están en esa O sea, pasaron las ultraderechas occidentales, lo vieron a Milei y dijeron, che, acá... Esto es raro. Esto es raro. Y difícilmente, o sea, no pueden creer que vaya a ganar en la Argentina un personaje como Milei, porque entre las diversas, siempre se nos otorga una cierta cultura, una cierta racionalidad. La gente que está enterada piensa que Argentina tiene un nivel mínimo de... A pesar de que el mundo se ha vuelto especialmente disparatado ya en todas partes, la Argentina siempre está considerada, a pesar de la historia del horror, precisamente por la respuesta que ha dado a la historia del horror, por su política de la memoria, de la verdad y la justicia, porque después de todo, a excepción de ese momento macrista en donde no se pudo renovar el mandato, Argentina, con las peculiaridades que tiene, con los aspectos críticos que los demás países pueden sentir. Pero Jorge, recién nos estábamos preguntando, y te lo traslado, ¿cuánto puede amalgamar en todo caso el antiperonismo los votos que cosechó Javier Milei en la primera vuelta y los que cosechó Patricia Burri? Es decir, ¿cuánto efectivamente ese dispositivo, qué tan efectivo es ahora? Porque la verdad es que la animosidad
contra el peronismo en su forma kirchnerista ha sido muy efectiva en estos tiempos, ¿no? ¿Vos qué pensás? Esta es la razón que normalmente yo doy para poner un poco en duda lo que puede pasar. Es decir, miren, si hablo con un español que está muy concernido por la situación argentina, les digo, miren que hay una constante antiperonista de la cual es muy difícil calcular verdaderamente su alcance. No obstante, para ellos es muy difícil entender que un personaje así pueda ganar una elección y ser candidato a presidente. Se preguntan de qué estrato de la sociedad surgió. No saben, no pueden explicar qué tipo de suicidio colectivo se está preparando. Y es verdad que es interesante hablar con los que ven desde afuera las cosas porque lo ven como algo absolutamente imposible de que suceda. Porque un tipo, hoy escribí sobre eso en página, que propone la muerte, es decir, propone venta de órganos, propone el fin de la educación pública, propone la privatización de los mares, es como para estos programas que ustedes acaban de presentar, no es alguien que se pueda concebir. Se puede concebir que en España gane la Le Pen. Va a ganar probablemente la Le Pen. Se puede concebir que el pacto de Abascal y Vox, que es el que quiere un poco, porque el que tiene la verdadera estructura internacional es Macri, que pertenece a la estructura de Steve Bannon, de Aznar, en fin. Se puede concebir que Macri copie la fusión Vox-PP. Ahora ya, que un personaje como este sea investido presidencialmente, ningún país, por ascenso que haya de la ultraderecha, lo puede concebir. ¿Y vos qué crees sobre esto? ¿Vos creés, Jorge, que la sociedad argentina puede concebirlo? Digo, nadie sabe qué va a ocurrir el 19 de noviembre, pero ¿qué olés? No, yo tampoco lo puedo concebir, pero bueno, Roberto Ar es un escritor argentino que tuvo en muchos aspectos una dimensión profética, los lanzallamas y los siete locos. Hay un momento en donde le preguntan al astrólogo de qué clase de revolución se trata, si es fascista, bolchevique o anarquista, y dijo, bueno, eso lo vamos a saber después. Quiero decir que en Roberto Ar hay una serie de elementos que mostraron que era un país que podía albergar alguna serie de paradojas y de monstruosidades y cuestiones bizarras, inesperadas. Entonces, y como la verdad que con el paso del tiempo Roberto Ar se ha vuelto una de las claves. Es decir, el astrólogo lo tuvimos en el año 75, en la variante López Rega. También no era fácil pensar eso en otros países. Una señora con acento español que decía no me atosiguéis fue la presidenta. En fin, desde una perspectiva artiana, a lo Roberto Art, uno podría, más los dispositivos neoliberales en los últimos años han logrado que haya una parte de la población que vive en un limbo errático y que no logra verdaderamente discernir lo que se está diciendo porque ha privilegiado más bien sus identificaciones y esa performance de cólera y de odio y de destrucción de todo. Bueno, es muy eficaz simbólicamente porque hay muchísima gente que está harta y que incluso si uno le explica que va a quedar destruida, no le preocupa porque con tal de que se destruya todo, aunque esa destrucción lo incluya, bueno, puede haber gente que sí, y va a haber gente que sí. Estamos hablando de esto porque pensamos que hay un sector de la población que ha encontrado en este despliegue, que ahora están tratando de ocultar, el ingeniero que lo supervisa lo está tratando de modelar de nuevo, pero no sé si le alcanzan los días. Pero es verdad que hay un sector de la población que la explicación de la destrucción... Sí, no le preocupa. No. Ahora, Jorge, como psicoanalista te pregunto esto. Vos decís, no me preocupa la locura de Milei, sino lo que piensa. Con una sociedad tan sobreanalizada como la Argentina, una persona con estos desvaríos, con esta inestabilidad, la última entrevista que dio en vivo en televisión, la verdad que fue... impresionante verla en silencio. Sí, de hecho, verla en silencio, ¿no? Ya generaba como algo raro en sus gestos, en su mirada. ¿No crees que ahí hay algo que puede decir, che, esto es un montón? Sí, esta pregunta es exactamente tal como la has enunciado, la que hacen aquí en España, que sí saben que es el país del psicoanálisis. Se pregunta,
¿Qué efecto tuvo en la sociedad argentina la gran potencia cultural que ha tenido el psicoanálisis? Donde cada vez que tienen que poner a un psicoanalista en una película española, ponen un argentino. ¿Qué relación hay? ¿Hay algún tipo de relación entre la emergencia de la locura en el orden político de altísimo nivel y la presencia del psicoanálisis? Ahora, lo que pasa es que si uno lee a los autores, que este muchacho tampoco es que sea un gran especialista, pero que sabe reproducir a través de una memoria libresca un rasgo argentino, por otro lado, también los libros de Gary Becker o los de Hayek son delirantes, ¿eh? O sea, lo que ha hecho es tomarse en serio a una serie de teóricos de la economía que representan un tipo de corriente que nunca tuvo no hay ningún premio Nobel orientado así, pero que eran tipos que creían de verdad marginales. Sí, pero sí creían de verdad que si uno llevaba todas las relaciones sociales al costo-beneficio y pensaba todo desde el capital humano, sí iban a obtener efectos interesantes. Pero hay una salvedad además que lo hace también problemático para las ultraderechas. El neoliberalismo actual no es como el libre mercado, la mano invisible del mercado, quiere apropiarse del Estado. Entonces acá hay o un error de cálculo porque Le Pen, Meloni tienen sentido de Estado porque el negocio actual del neoliberalismo es no clausurar el Estado, sino instrumentarlo a favor del mercado, que es otra cosa distinta que al proyecto liberal clásico que era dejemos al mercado operar por su propia cuenta. Estado para nosotros también, ¿no? Adentro. No, que el Estado regulando, pero a favor de sí, pero bueno, por eso, mercado. manejado por ellos. Sí. Sí. Entonces ahí sí falla mucho esta emergencia. Va a haber millones de tesis doctorales, espero que no, si Milei es presidente. Y así si no, ojalá que también, porque... Y si no también, no ¿cómo llegó hasta ahí? ¿no? ¿Cómo llegó hasta ahí en todo caso? No. Le están prestando mucha atención por este fenómeno de los murmullos, la secuencia motosierra, murmullos, clonación de perros. Bueno, al final terminó, hay algo como daliniano también en el tipo, a lo Salvador Dalí. Lo que pasa, claro, estos personajes ya en el epicentro de la política no los ha visto nadie, porque Abascal es un franquista limitado, pero no es un tipo como este. ¿A qué te referís con lo de daliniano? ¿Qué quisiste decir? Explicarlo un poco mejor. No, bueno, las cuestiones que decía Salvador Dalí, que díjole cuando mataron a García Franco, cuando mataba a García Lorca, decía Franco que era el hombre que más lo divertía, le mandó al padre unos tubos de ensayo. Bueno, las cosas que hacía Dalí que la gente creía que eran excentricidades hasta que fue descubriendo con el paso del tiempo que no eran tantas excentricidades, que eso estaba estructurado en su propia personalidad, digamos. Y acá también hay un descubrimiento similar, ¿no? Es decir, se creía que era una performance. Ahora ya se va viendo que no es una performance y que de hecho lo han tenido que amoldar a la escena que se viene. Deben estar los asesores preparando todo, sí. Hay buena expectativa, digamos, por parte del oficialismo de que el debate sea un momento importante, digamos, ¿no? Para determinar o para inclinar efectivamente la elección. En términos de personalidad, si vos ¿creés que se banca Milei así de moderado, así de encorsetado, digamos, se banca un mano a mano en el modo que va a ser el debate, muy parecido a lo que pasó con Lula y Bolsonaro? Sí, esa es otra incógnita. Lo van a estar preparando mucho para tratar de que no haya ningún mano a mano, porque él en el mano a mano es muy flojo. En el y ahí no le va a quedar otra. Claro, la estructura del debate va a ser así. Ahí tiene que ver, yo creo que nuestro candidato tiene que esta vez ser menos, ¿cómo diríamos? Porque técnicamente es impecable, ¿no? Parece haberse preparado durante toda una vida Sergio Massa para esta responsabilidad. Así fue, agrega Pablo Ibáñez. Literal, no parece, ¿no? Bueno, la verdad es que hay que reconocer, yo apoyé a Graboy en primera instancia, pero yo debo admitir que en cuanto a la solidez con la que se presenta en la escena, es muy consistente, pero tal vez demasiado serio, tal vez en este debate tenga que jugar a veces con ciertos límites, ¿no? Porque hay que golpearlo en algún momento, hay que tratar de sacarlo del personaje. Va a llevar un esquema mental
absolutamente pensado, muy rígido, muy construido para que haya imputaciones. Lo de la guerra de Israel va a salir, el problema internacional va a salir seguro, va a haber imputaciones de todo tipo de parte de él. Él va a seguir con su estrategia persecutoria y policial. Claro. Entonces ahí hay que tratar de ver cómo, sí. sobre todo en este último aspecto en donde ha sido anulado como político, ha terminado ingresando a un pacto en la casa de Macri, ¿no? Es decir, el pacto de Acasuso ya le dicen por acá. Así que veremos en qué termina. Jorge, como siempre, te agradecemos mucho por tu tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, ya después del 15 estoy por allí, así que espero buenísimo. verlos. Dale, te invitamos entonces. Seguramente te escriba la producción. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo. Bueno, Viene a votar. Sí, está muy bien. Va a ser interesante escucharlo aquí. Y tan cerquita además del balotaje, ¿no? Sí, claro. Porque esa va a ser la escena eventualmente que defina. Bueno, ¿vamos a hacer una breve pausa o no? No, no, ¿O no? No quise hacer... Perdón, no quise decir... No dije corte. Dije pausa. No, pausa en televisión es corte, Caruso. Hace 3 años que hace televisión en vivo todos los días. El lenguaje es tan rico como para cercenarlo Flor solamente Alcaraz, alguna cosa. todo tuyo. Digo, momento, vuelve acá. Quiero decir, vamos a hacer una pausa en el tema, o no. No dijo eso. No dijo eso. Poneme. Ay, qué chupamedias. Poneme. Hay uno solo que lo aplaude atrás de cámara. Mostrarlo, chupamedias. Si cuando que dije lo pausa, Muy bien, muy decir que no. muy bien, Caruso. Un corte y una quebrada es un corte, una pausa es una pausa. Pero déjame ser, por En favor. televisión. ¿O qué pacto de Acasuso me invitas? Bueno, digo que es una temática que se puede vincular con el individualismo, con poder hacer lo que se quiera y con las estimulaciones que vienen de un momento en que el mercado avanza en nuestras estructuras personales. Pero bueno, presentamos el informe. Saben que recién lo hablábamos fuera de aire, pero todo que ver y nada que ver, porque la salud mental es uno de los temas que salen en los focus group y en las encuestas que hay sobre agenda futuro y sobre propuestas que tienen que charlar los candidatos, y de esto se trata el informe. Vamos a hablar sobre el consumo problemático, le vamos a poner ese nombre, ahora vamos a desarrollar un poco más, del juego en línea de los adolescentes. Esto se alertó en las escuelas y a partir de ahí queríamos hacer este informe. Yo aprendí un montón sobre este universo, no sabía nada, así que si les parece vemos el informe y después charlamos. Dale. Las apuestas en línea son un fenómeno en crecimiento entre adolescentes. Los y las docentes en las aulas fueron quienes advirtieron el fenómeno y se preocuparon. Vamos a tratar de entender este tema con distintos y distintas especialistas. A mí me pasó particularmente en una clase a la mañana escuchar un festejo, digamos, de un grupo de estudiantes en el medio de una actividad que estábamos haciendo donde no ameritaba festejos. Entonces me acerqué como para ver en qué andaban. Y bueno, vi que estaban festejando un gol de un equipo de otro continente que estaba jugando en ese momento y que habían estado apostando, digamos, porque ese gol ocurriera en el primer tiempo, ¿no? Los chicos a veces no suelen entrar en contacto con que esto es un problema. Generalmente es el mundo adulto el que se lo marca, ¿sí? Los docentes, la institución, los padres, la familia. Ahí yo lo compartí con colegas en la escuela, che, me pasó esto, a uno también le pasó, bueno, y ahí fue un eco. Los chicos buscan, por medio de estos juegos, ganar rápidamente dinero, genera dopamina, ¿sí? Que es como la hormona de la satisfacción. Y en el momento que pierden también muchas veces se enganchan para poder recuperar el dinero que han perdido. Está hecho para que nosotros siempre seamos lo que perdemos. Y yo soy el reflejo de eso. Vemos que el circuito es padres que transfieren dinero al mercado pago de sus hijos como para que ellos se manejen en la vida, digamos, en lugar de tener efectivo, que puedan pagar sus cosas por medio del mercado pago. Y los chicos utilizan este dinero
para hacer apuestas. Es algo que está muy legitimado. Ya hay muchos equipos de fútbol argentino que tienen casa de apuestas en su camiseta. La Liga Profesional del Fútbol Argentino tiene de sponsor una casa de apuestas. Hoy entré a Bet365 y no me digan ludópata. Le tiré que gana los Knicks por tirar. Y me llevé 565 mangos, muchacho. Quienes promocionan los casinos en línea y los sitios de apuestas deportivas son modelos, actores, actrices, influencers, streamers, participantes de realities. He promocionado casas de apuestas en mi cuenta de Twitter. Yo tengo casi 60.000 seguidores, entonces me han buscado para promocionarlas con códigos promocionales, retuiteando algunas promociones. Hay algo también que ellos toman de los influencers, ¿no? que son pibes con los que ellos se identifican. Estos pibes que apuestan podrían ser ellos, y hay algo del reconocimiento que está muy presente en eso. Las casas de apuestas te pagan en dólares en el día, capaz. Entonces, por eso aceptan los influencers. Las primeras pautas que uno observa es esto, el ocultamiento, la mentira, ¿no? Como la recurrencia al tema de lo económico y que se convierte en una preocupación. Hay irritabilidad, ¿no? En tratar el tema. Como que lo prohibitivo muchas veces genera de que, el pibe termina apostando cerrado en el baño. No lo estamos acompañando y no se está poniendo palabra y no se está siendo preventivo en eso, ¿no? ¿Qué respuestas y propuestas se pueden dar desde la política pública y el Estado para abordar este fenómeno? Gran informe, Flor, de esos que hay que guardar y tratar de difundir, más allá de lo que salga al aire hoy. Estamos con Débora Blanca, ella es psicoanalista especializada en ludopatía. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Pero quiero preguntarte, Flor, algo muy puntual de lo que vimos en el informe, y es, según lo que nos contaste, que tiraste ahí una pregunta y te empieza a llegar un montón de información. Cuento el detrás de escena del informe, porque era un tema que veníamos hablando en producción, que queríamos abordarlo, porque todas conocemos a alguien que está apostando o un hijo de una amiga que está apostando y nos llamaba la atención, queríamos tratar el tema. Puse un tuit buscando docentes especialmente para entrevistar para el informe y de repente se me llenó la casilla de DMs de gente preocupada, de gente que quería hablar, que quería contar, que quería también ver el informe porque está buscando herramientas, y me sorprendió realmente que era un tema, una problemática, y que no la había hablado. Viste esas conversaciones que por ahí las charlamos en producción, pero que no charlas con amigos, amigas, y de repente es un tema que está circulando. Así que hay mucha preocupación, sobre todo en el universo docente, para tener herramientas para hablar de esto, porque esto que escuchábamos recién, los pibes están en el aula distraídos, no prestan atención y no saben cómo abordarlo, porque tampoco le quieren decir ludópatas o decir que tienen una patología. Entonces, por ahí la pregunta es esa, ¿cómo abordar este tema? Claro. Débora, a ver, ¿qué tan grave y desde hace cuánto que es grave el problema? En realidad hace muy poco de esto, te diría aproximadamente 3 meses que explotó el tema de las apuestas. Sí, y esto de la preocupación desde las escuelas. En realidad fue en las escuelas donde se detectó el tema de las apuestas. Y a partir de esta detección los docentes empezaron a pedir que se dieran charlas y empezaron a mandar notas a las familias, a los padres, para que supieran que los pibes esperan ansiosamente que toque el timbre del recreo para salir a apostar, los que pueden esperar. Si no, apuestan. Pensemos que la apuesta es desde el celular, que esto es todo un tema. Cuando hablamos de ludopatía, la ludopatía es la adicción a los juegos de azar. O sea que es una adicción comportamental. Siempre cuando se dice la palabra adicción se piensa en una sustancia primeramente, ¿no? Estamos acostumbrados. Bueno, en los últimos años empezaron a aparecer nuevas adicciones. La ludopatía no es nueva. Si no, pensemos en los tangos, pensemos, ¿no? Juegos de azar existen desde siempre, los hipódromos, pero sí empezaron a aparecer la adicción al celular, la adicción a las redes sociales, la adicción al trabajo, es decir, nuevas adicciones que tienen que ver con comportamientos. Y esto de las apuestas online en nuestro país se legalizó a finales del 2020, es decir, 2020, año de pandemia, cuarentena larga, con casinos y bingos cerrados, por supuesto, como todos los establecimientos, durante 8 meses aproximadamente. Esto implicó para las personas con problemas de juego, que son muchas, no solo en nuestro país, sino en el mundo, una abstinencia forzada. No podían ir a jugar.
y a fines de ese año se legalizan las apuestas online. Pero no para menores de edad, entiendo, ¿no? Es que los menores de edad no podrían apostar porque está prohibido. Claro. O sea, esto es bien interesante. Lo que pasa que hablando también para este informe con representantes de la Cámara del Juego, lo que me decían es que el 80% de las apuestas online en Argentina son ilegales. Entonces también 80%. el 80% según datos de la En Cámara del sitios Juego, ilegales. en sitios ilegales. Y me dieron algunas pautas que por ahí las compartimos porque me parece que pueden servir para identificar aquellas páginas que son legales y las que no. Lo que dicen es que para entrar a páginas legales tienen que tener el dominio bet.ar. Todas las que no terminan como bet.ar son ilegales. Ya para el mundo adulto también, no solamente para los chicos y las chicas. Las legales tienen formas de registrar y cruzar los datos cuando vos te anotás ahí. Cruzan con el RENAPER, cruzan con la FIP y dan cuenta de que no sean menores. O sea, tienen sus mecanismos para, esto según representantes de la Cámara del Juego. Bueno, pero algo no está saliendo bien. Hay porque algo si no las está... pibes- Y las pibas en la escuela... El mercado ilegal, en principio, es lo que te dicen desde la Cámara del Juego, que hay que regular más, pero también están preocupados, están pensando campañas, digo, no es algo que les es ajeno. Están pensando cómo articular con psicólogos, con psicólogas, cómo dar charlas, cómo construir también mensajes hacia los pibes y las pibas. Digo, es una preocupación en el mundo docente y también entre quienes son parte de esta industria del juego. Porque aparte, perdón que me ponga desde el lado del negocio, pero pierden un 80% de las apuestas. Si También. el 80% es ilegal, hay un 80% Sí. que está fuera de eso, Pero ¿no? siempre las razones son dos. Cuando quien maneja la máquina está pidiendo algún tipo de regulación o hay alguna preocupación, para mí hay dos motivos. Uno, que pierden guita por afuera. Otro, que se ven venir un movimiento social de crítica y están tratando de atajarse de eso también. Ahora, este movimiento, vos decís que comenzó hace muy poco tiempo, la visibilización del tema y demás. ¿Ocurre en el mundo con los adolescentes o no? Sí, esto una vez que se legalizan las apuestas online, porque ¿qué pasa con la legalización? Empiezan las publicidades, que es una de las cuestiones que especialmente pedimos los profesionales de la salud. Las publicidades en los medios de comunicación, en las redes sociales, los influencers, es decir, la invitación, el empuje a apostar. Y ahí, bueno, el tema de la libertad que ustedes estaban abordando, ¿no? El tema de la libertad de decir lo que se antoje, o sea, ¿cuán responsable es un influencer que dice que hay que apostar? ¿Sí? Digo, ¿cuán responsable es cada uno de lo que saca de su boca? Bueno, pero pienso ahí en lo que pasó con Cositorto, por ejemplo, con Generación Zoe y demás, que muchos influencers lo recomendaban. Entiendo que legalmente no tuvieron ningún tipo de castigo esas personas. Por ahí debería cambiarse el código, no lo sé. Néstor, por ejemplo, puede ayudar más con esto. Pero entiendo que quienes recomiendan no tienen ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Yo no sé cómo es el tema de las responsabilidades desde lo legal. Lo que sí me parece es que si no empezamos a hacernos responsables de lo que decimos y lo que mostramos, estamos en problemas, porque se puede decir cualquier cosa. Los pibes lo que consumen son redes sociales, no miran la tele prácticamente, no escuchan la radio, son redes. Y esto que está ocurriendo en nuestro país, en España llevó 10 años regular la publicidad. Es decir, a gritos pedían los ludópatas, los familiares, los profesionales de la salud, los docentes que regularan por favor la publicidad. 10 años llevó. Como en Europa y en los países más desarrollados, eso ya está un poco más regulado, las multinacionales se vinieron para Latinoamérica, todos los cañones apuntados a Latinoamérica. Y bueno, el deporte también está 5 cambiando. siglos igual, ¿eh? Y sí. Qué bárbaro. Sí, porque afecta la salud mental desde ya, los pibes, los más grandes, pero también el deporte. Porque el deporte... Ese es para otro informe, digo, Claro, abordar sí. qué está pasando en el campo deportivo. Eso, sí. perdón, en el fútbol de ascenso, Sí. de hecho, hay investigaciones Sí. abiertas. Jugadores que han contado lo que les ofrecían para una falta o hacer un penal antes de tal minuto, Pero si son los hacerse principales expulsar. estas empresas son las principales auspiciantes de nuestro fútbol. Están en las Hoy. camisetas de fútbol hoy. Sí. Claro. Exacto. Artemio, tenés una pregunta. No, quería encuadrar esta discusión. Hay un interesante informe del CONICET que se revisó en 2021 y pregunta por el estado, entre otras cosas, por el estado de salud mental con algunos indicadores. Gabriela Irrazábal es la encargada de llevar adelante este estudio. 4.500 casos a nivel nacional. Lo que se mostró es que el 50% de los encuestados, había, obviamente, de acuerdo a los parámetros censales, tenía problemas de ansiedad. Y casi el 40% de depresión. El doctor Estañaro publicó en la revista argentina de psiquiatría en el 2018 datos que también se pueden confrontar.
de este 50% de padecimiento de problemas de ansiedad, en el 2018 era el 17%. O sea, y lo mismo con los problemas de estado de ánimo. La escalada es exponencial. Lo que ustedes están señalando muestra la profundidad de la crisis de salud mental en esta sociedad que forma parte de la agenda de, por lo menos con la intensidad que tiene, de muy pocos candidatos. Milei la actúa los problemas de salud mental, pero sería bueno que tengamos una agenda destinada a resolverlos. Débora, ¿qué está pasando en las familias con las que charlas, con las que te consultan y en las comunidades escolares? ¿Qué es lo que te cuentan y qué sienten que les falta? Bueno, las comunidades escolares están muy preocupadas y están organizando talleres y charlas para los pibes, para los docentes, para las familias. Y en las familias ocurre, en principio, en muchas, la sorpresa de enterarse que sus hijos estaban apostando, y en otras sabían que estaban apostando, pero no se la veía con la gravedad que puede tener la apuesta, porque quizá hay padres que les da más temor que los pibes tomen alcohol o fumen porro a que apuesten, es decir, lo ven como más inocuo el tema de la apuesta. En algunos casos hasta le prestan la cuenta de adultos para que jueguen dentro del mercado legal de apuestas. Eso es un problema porque lo que dice ella, subestimaban que eso sea un problema, entonces le daban la cuenta y es una cuenta online. ¿Pero qué pasa con la plata que apuestan? Y la plata es la plata que tienen ellos en las cuentas de Mercado Pago, porque ahora todo está digitalizado, entonces por ahí le pasan plata a los hijos y a las hijas para que tengan para comprarse algo en la escuela y cuentan con dinero. O sea, eso también es parte del problema, es otra de las puntas a explorar. Claro, a partir de la pandemia especialmente, el dinero, o sea, todos pagamos hoy virtualmente, ¿no? Ya se usa poco efectivo. Los pibes tienen billeteras virtuales, o sea que desde el celular apuestan, sacan dinero de las billeteras virtuales, pero hay algo. Apuestan con el dinero que llevaron para el almuerzo, que era para la chomba, el uniforme, para comprarse los libros. Pero además, cuando hablamos de ludopatía, que es una adicción, es una enfermedad, el ludópata pierde. Es decir, no gana dinero. Si gana, sigue apostando hasta perder. O sea que los pibes, cuando llegan a tratamiento, ya vienen con deudas de juego. Pibes de 16 años. Y deudas que no son pequeñas, ¿eh? ¿De qué monto hablamos? A veces son deudas en dólares, porque lo que se está descubriendo también es que en colegios de una población de alguna manera adinerada, acomodada, los mismos pibes se prestan dinero, claro. ¿Los prestamistas son los pibes? Sí. Hay algunas historias de colegios que también nos llegaron a partir de lo que pusimos en las redes sociales para este informe, de gente usureros, que van a buscar a los pibes a la puerta de los colegios, y que los aprietan porque les habían prestado plata para apostar, los pibes después se endeudan y van y le reclaman. Entonces también se están metiendo en problemas del mundo adulto, por decirlo de alguna manera, que no deberían estar pibes endeudados o charlando con usureros prestamistas. O sea, es un nivel de delirio lo que está pasando con este tema, que es para abordarlo. Son los dealers. Y no se está hablando. Claro, son los dealers, que por eso se habla de adicción. Y además los pibes, o sea, están viviendo como si estuvieran jugando al Monopoly, ¿no? Digamos, apostando con menos de 18, pibes de 12, 13 años, prestamistas, los usureros. El mundo de la ludopatía es un mundo muy angustiante. Pero también la ludopatía es la adicción con el índice más alto de suicidio. Es decir, de todas las adicciones, porque el jugador cuando pierde y pierde y pierde y se siente culpable y estafa y roba y hace perder a la familia, la culpa a veces lo lleva a querer desaparecer del mapa. Débora, ¿cuál es la primera reacción que deberíamos tener en el grupo familiar, en el grupo escolar y también en términos institucionales frente a esto? Lo primero es entender que es una enfermedad, o sea que estamos hablando de la salud mental, que es una enfermedad que no es un vicio, porque la ludopatía sigue muy emparentada al vicio, a diferencia de las otras adicciones donde ya se trabaja desde hace mucho más tiempo. Es una enfermedad y en tanto tal, con tratamiento especializado se pueden recuperar, pero la familia también tiene que trabajar en el tratamiento. Débora, gracias por haber venido, súper clara. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Cómo sigue esto? Ahora sí, una pausa, ya venimos. Corte.
Amamos hacer televisión pública. En Carrefour el ahorro es gigante. Hasta el miércoles, 25% de descuento en toda la ventilación. 70% de descuento en la segunda unidad de vasos, copas, sábanas y limpieza automotor. Además, 3x2 en remeras, shorts, ojotas y mucho más. Compra también en carrefour.com.ar. En Cereal Mix creamos un nuevo snack de cereales sin harina para comer cuando y donde quieras, con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Cereal Mix. Probá tu nuevo mix. Discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. La clase online de inglés me coincide con el horario de merendar de mis hijos. Así que me dije a mí misma, di que sí a la clase. Y a la merienda, duquesa. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el miércoles, con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en toda la categoría de golosinas, cremas corporales y bebidas blancas. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de yerba, manteca, shampoo y papel higiénico. Compra también en carrefour.com.ar. No nacimos para estar solos. Desde lo más profundo de nuestro ADN, algo nos impulsa a conectar. Porque cuando experimentamos la vida juntos, todo es mejor. Somos el vodka número 1 del mundo. Y lo que hacemos se trata de eso. Mezclar lo impensado y tener un sabor para cada uno. Hacemos esto desde 1864. Smirnoff. Mezclados somos más. EMEA, 3x2 en vinos y champañas. Además, suprema de pollo fresca y kilo, 2.399 pesos. Prepárate que se viene Cyber Ahorrazos. Aprovechad los ahorros de Cyber Monday en mea.com.ar. EMEA. Un vino de principios. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. O como Carolina, que se anima a ir por más a pesar de los nervios. O como José, que calcula para 10 cuando son 3. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal Compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! Sabes que tengo el auto mal estacionado, ahí vengo. Mirá que tenés promo con Modo y el reintegro es en el momento. Opa, te pago con Modo. Buenísimo, ya se me acreditó. Modo, la billetera de los descuentos. Discreto. Mira tu home banking sin miedo desde la app de BBVA. Tus datos se ocultan cuando tienes a alguien detrás tuyo. Qué lindo cuando la ves. BBVA. Creando oportunidades. Si una manzana en la cabeza llevó a la ley de la gravedad, ¿a dónde llevarán además un limón y un pomelo?
Llevaron a Real Citrus y a la ley de la relatividad, que solo el fin de para divertirse es relativo. Probá una Real Citrus con el balance justo de manzana, limón y pomelo. Real Citrus, feliz algo nuevo. Volvió el auténtico Black Friday a todos los Changomás y Punto Mayorista. Hasta el 8 de noviembre, aprovecha cuarto trasero de pollo congelado a 789 el kilo. 2x1 en todos los pañales con Más Club. Y no te pierdas el 30% de descuento en heladeras y lavarropas. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Ley, no lo van a poder Ahí está, contener. estamos al aire. Viste que yo les dije que tenía que dar una barridita, lo vengo pidiendo, Lo por picante favor. que está igual. Por las dudas, por las Lo que dudas. me gusta de Desiguales siempre ha pasado, que todo lo que se conversa fuera de aire es lo mismo, hablamos al aire, nada más que Sí, pero tiramos un poco de malas palabras por ahí. Yo, al No menos, hay malas palabras. Yo hablo No, con acá un poco se de- dijeron, Fontana acá se Rosa, dijeron honor. cosas que yo no he escuchado al aire. ¡Apa! Yo soy muy mal hablada. No, Yo soy muy mal hablada. vengo el domingo y lo cuento El todo. qué y el cómo. Yo El soy qué o muy el mal cómo. hablada, así que me hago cargo de alguna de esas cosas. El que nunca dice nada fuera del aire incorrecto, señor Néstor Espósito, que es nuestro representante Deme judicial. tiempo, Nuestro doctor. deme tiempo. Antes del 19. Ustedes son muy jóvenes, no habían nacido probablemente, pero en la Argentina hubo una toma de deuda externa que se judicializó. Hoy hay una causa judicial en la que se investiga la deuda externa tomada durante el gobierno de Mauricio Macri. Yo dije se investiga, discúlpenme, debía haber puesto alguna comilla ahí porque en rigor no se está investigando nada, pese a que hay presentaciones judiciales y hoy hubo una muy importante de parte de la Procuración del Tesoro que vamos a intentar resumir. Y atención porque viene con sorpresa. Mirá, vamos a poner la primera de las placas para poner en contexto qué es lo que terminó ocurriendo. Es una causa que tramita desde hace mucho tiempo, es esa causa que está ahí, que presentó la Procuración del Tesoro, es la 3561 del año 2019. Esto marca cuándo se arrancó esta historia. La carátula es Macri, Mauricio y otros por defraudación contra la administración pública y tiene... lo que ocurrió hoy fue una suerte de resumen de todas las pruebas que se fueron presentando en los últimos 4 años. Mirá, que el informe de la Sindicatura General de la Nación, que es uno de los primeros elementos de prueba contundente, la Sindicatura General de la Nación es un organismo que audita todo lo que pasa. Por ejemplo, en esta misma empresa, en la televisión pública, audita todos sus números y detectó concretamente, pongamos de nuevo la placa para que se vea allí, que han habido se destinaron fondos del préstamo del Fondo Monetario, importes significativos para la subasta de dólares en condiciones poco transparentes. ¿Qué significa subasta de dólares? Que entraban los dólares del Fondo Monetario y salían a la venta del mercado para intentar, o bueno, por lo menos esa era la excusa, contener la estampida del dólar, contener la cotización del dólar. Bueno, pero esto lo dice la CIGEN, que viste cómo son las CIGEN, están metidos todos los del gobierno, que quieren decir que el gobierno anterior fue una porquería. Mirá la próxima placa. A ver. Esa placa habla de un informe país del año 2018 del Fondo Monetario Internacional. Y dice, con una intervención cambiaria superior a los límites pactados en el acuerdo stand-by, las reservas internacionales fueron vaciadas a un ritmo mucho mayor que el previsto en virtud del programa. No lo dice ningún organismo argentino, lo dice el Fondo Monetario Internacional y lo dice en 2018, durante el propio gobierno de Mauricio Macri, en un primer informe. Cuando se estaba ejecutando el préstamo stand-by, el Fondo Monetario Internacional ya advertía que estaban timbeando la guita. Usted que dice que yo no digo ninguna palabra, dije timbeando la guita. Perfecto. Bueno, mirá la próxima placa, porque allí también hay un nuevo informe del Fondo Monetario. Es de diciembre de 2021 y ratifica que las autoridades gubernamentales 2018-2019, es decir, el gobierno de Mauricio Macri, utilizaron los recursos del préstamo stand-by apartándose de los términos del acuerdo. O sea, hasta el fondo le decía, che, es un montón. Hay 2 informes oficiales del organismo que prestó el dinero diciendo, che, les prestamos la plata para otra cosa y ustedes la usaron
vaciando las reservas para contener la cotización del dólar. Cuando salen esos fondos al mercado para bajar el precio del dólar, los que compran a un precio subsidiado. Y ese dinero luego se forma en activos en el exterior, es decir, la fuga. La presentación que hizo hoy la Procuración del Tesoro, que son los abogados que representan al Estado Nacional, culmina con esta, que es la última placa que vamos a ver ahora, y que es la que dice que existen en la causa antecedentes que demostrarían conductas violatorias de los deberes de funcionario público, un delito. Malversación de recursos públicos, otro delito, obtenidos en el marco del préstamo del Fondo Monetario, y defraudación al Estado argentino. Estos son los delitos que desde el año 2019 conforman una causa judicial en la que en estos 4 años, ¿sabes qué es lo que ha pasado? ¿Qué? El tiempo, nada más que eso. Ahora, corregime, Néstor, eventualmente supongamos que esto se acelera como causa. Sí señala responsables de esos delitos. Sí, claro. Ahora, respecto del crimen cometido, acerca de cómo condiciona la vida política y económica de la Argentina, no repara nada. No, claro, Sí. por supuesto. Bueno, podría eventualmente ordenar la restitución del dinero que se fugó por una mala gestión. Olvídate, eso no va a pasar. Hay un dato No, adicional. estoy pensando otra cosa, perdón, Néstor. A ver. Que sea utilizado todo esto en el marco de una nueva negociación con el Fondo Monetario al grito de, che, esto estuvo todo mal. En las placas que acabamos de mostrar, el Fondo Monetario te puede decir, mirá, yo te avisé. Y vos no me escuchaste. Tal cual. Hay 2 datos adicionales. La primera, esta es una de las causas que en el entorno político se dice que le preocupan a Mauricio Macri por lo que puede pasar en un futuro gobierno. Pero además hay un dato adicional. El máximo de la pena que tienen estos delitos que contamos recién es de 6 años de prisión. La causa se inició en 2019. Para interrumpir tiene que haber o un llamado a juicio o un llamado a indagatoria. No pasó ninguna de las 2 cosas. Lleva 4 años, Claro. Faltan 2 años para que la causa termine prescribiendo. Gracias, Néstor. De nada. Gracias, Artemio, por haber venido hoy. Gracias, Flor. Gracias, Pablo. Nos vamos, nos reencontramos el domingo. Horario especial, 10:30 de la noche, 22:30 horas. Que pasen bien. Buen Chau. fin de semana.